Pablo, gracias por venir, amigo. Gracias por invitarme. No, gracias por estar acá en la economía de Moreno Chaliú, Chaliú Moreno, esta dupla tan mentada que está dando que hablar. Terminó el G20, algo habíamos charlado la semana pasada. Dijimos que iba a pasar sin pena ni gloria, fue lo que aconteció. Fue tan sin pena ni gloria que lo más relevante parece ser que fue un espectáculo en el Teatro Colón, que ahora los nuestros están diciendo que el único espectáculo que hubo fue verlo al presidente lloriquear, pero bueno, yo lo miré y razonablemente, bueno, podía... Pero los que son los nuestros vinculados a la cultura, incluso ahora están apareciendo opiniones del elenco estable del Colón, diciendo que no les gustó nada lo que pasó. Yo en mi familia tengo mi hermana, mi cuñado vinculado, mi cuñado que fue regí en el Colón. Bueno, eran muy críticos con lo que mostramos. Pero al margen de eso, que no hace... Si lo más destacado es, por un lado, que aparentemente hubo manifestaciones tranquilas. Yo en eso me preguntaron en algunos programas periodísticos si teníamos que convocar o no a las manifestaciones. Yo dije, a mí no me molesta que venga Putin, no me molesta que venga el chino. Hay un montón de presidentes que pueden transitar por la Argentina. No tengo nada que ver con el presidente francés, pero... Y eso generó que, no esta declaración, digo, pero este estado de ánimo, que en realidad las movilizaciones fueran capitalizadas o hechas o desarrolladas por la izquierda, y bueno, llegaron a algún acuerdo con el gobierno que está bien y transcurrieron en paz y así tienen que ser, es lo que nosotros estamos fogoneando. Pero si los resultados fueron que las movilizaciones fueron razonablemente tranquilas y el espectáculo del Colón, y que el presidente dejó de ser machirulo, porque está claro que ya no es un machirulo, porque sería una definición muy extraña de machirulo, más bien es macho menos, más que machirulo. Sí, es macho menos. Me parece que está claro que no hubo ningún hecho sustantivo, que es lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Cómo viste vos el G20? ¿Cuál fue tu evaluación? Pero vos sabés que... Vuelvo un segundito al lloro del presidente. Al lloro del presidente. Vos sabés, yo le veo más sentido a Cavallo cuando lloró con la jubilada, ¿te acordás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Eso sí, tenía más sentido y más que humanidad. Le hizo el choripán en la puerta de la casa y en el Libertador. Sí. Y bueno, eso tenía más humanidad que este lloro del presidente en el Teatro Colón en una noche de gala. O sea, llora por eso, pero no llora con el sufrimiento de la gente. Cavallo por lo menos se conmovió por una jubilada. Macri bueno, pero es razonable con Macri. Déjame que te diga algo. Hubo otra cosa que a mí en la conferencia de prensa que me impactó también, pero que de alguna manera vuelve a definir el presidente que tenemos. Cuando el presidente dijo, miren, es más repudiable que lo hayan escupido, ¿a quién? A Fantino. A las autoridades del fútbol, sea Conmebol o FIFA. Claro, que el hecho de haber apedreado con riesgo de vida a los jugadores y a quienes estaban al micro, se conmovió más porque lo escupieron al presidente de la FIFA que por el hecho de que hayan apedreado con riesgos de patrimonio, de salud, de vida, un micro lleno de gente. Vuelve a caracterizar lo que es el presidente, ¿no? Sí. Y yo no tenía ninguna expectativa sobre este reunión G20, porque vos sabés cuál es mi opinión, de que estas son las instituciones del mundo que se está terminando. ¿Sí? Que paso a paso el mundo que va surgiendo, que es el mundo que pone en valor los vectores nacionales, los modelos de desarrollo, se va imponiendo al otro mundo, pero bueno, en los procesos sociales no hay un día que termina y otro día que empieza. Obviamente esto, uno pone la Revolución Francesa, pone el año, pero bueno, natural, pone el fin de la convertibilidad, bueno, 19, 20 de diciembre, pero es obvio que no es
No es lo relevante el día y la fecha, ahora, sino que es relevante el proceso. Y en este proceso hay un mundo surgido de la caída del muro de Berlín que se está terminando, que es el mundo que generó el neoliberalismo y la socialdemocracia como espacio de la globalización, frente al mundo que va surgiendo de dos nacionalismos antitéticos, el nacionalismo xenófobo de categorías europeizantes y el nacionalismo de amor y paz, que son las categorías de este pueblo mestizo, que es natural que un pueblo mestizo como el americano genere procesos nacionalistas que no sean imperiales, claro, que no sean xenófobos, por la propia configuración. Sobre todo los hispanoparlantes, digamos, aquello que arranca desde el sur del río Bravo. Dejamos el proceso brasilero, que es un proceso muy particular, pero todo lo que tiene que ver con México hasta la Argentina es un nacionalismo muy particular, muy especial, obviamente de pueblos mestizos, obviamente no xenófobos, obviamente donde se intentan construir puentes y no se intentan levantar muros. Eso está vinculado a otras culturas. Fíjate. Bueno, en este G20 que expresa el otro mundo, en realidad en términos económicos tampoco hubo ninguna definición relevante. Tratan de generar de algún hecho que le vas a vender un caballo de polo, 2, 10, 50 caballos de polo a los chinos, imagínate vos, o alguna cereza. Claro que para las economías regionales, entiendo que para Santa Cruz, la zona cordillerana es muy importante, entiendo los arándanos en Tucumán, ¿cómo no lo voy a entender? Pero digamos, uno lo que trata de explicitar es el proceso macro y el impacto que eso puede tener. Imagínate que desarrollemos el polo en la China. Bueno, no digo que no, es muy interesante, pero el impacto que eso puede tener en la economía. Pero por otra parte tampoco tiene nada que ver con el G20, porque la reunión con el líder chino se podría haber hecho en cualquier otro lugar. Sí, claro. Se fue una reunión, una visita de jefe de Estado, aprovecharon el G20, pero en realidad, si no hubiera ocurrido el G20, hubiera ocurrido la reunión entre Macri y Xi Jinping. O sea, no tiene nada que ver, como vos bien planteaste, el G20 es una categoría, es otra categoría, no es una reunión de negocio. Y lo que parece a veces, como lo trata cierta prensa, es como si fuera una reunión de negocio. Se reunieron, firmaron un contrato, avanzaron acá. No, no es eso, el G20 es otra cosa. Y lo que vos o cualquiera le tiene que pedir al G20 es las definiciones en el nuevo mundo. Porque vos dijiste muy bien, el modelo ese se está terminando. Yo diría, ya no tiene efecto ese modelo. Salvo algunos que tratan de resucitarlo, no tiene efecto. La OMC, Organización Mundial de Comercio, así como está planteada, no existe. Sin embargo, figura como institución, pero alguien se tendría que preocupar en hacer algo fundante para reconocer estas nuevas fuerzas que vos bien describiste, que son las fuerzas que tienden a la nacionalidad, al nacionalismo, que puede tener una desviación, al proteccionismo económico. Necesitaremos, claro, una especie de nuevo Bretton Woods. Entonces, cuando vos decís se reúnen los 20 presidentes de las potencias más importantes del mundo y demás cuestiones, estás esperando eso. Uno está esperando un movimiento fundante, una comprensión de hacia dónde va el mundo, porque aquel modelo se acabó. Muy se acabó, interesante no más. El ejemplo que pones, porque casualmente Bretton Woods es de 1944. Claro. Y la guerra recién se termina, la Segunda Guerra Mundial se termina en el 45. O sea que en este caso el Occidente, que es lo que se junta de los aliados, fundamentalmente Occidente, se reúnen en Washington, vos lo que tenés es la visión de que la guerra está terminada y tenés que administrar el mundo. Y ahí nace lo que posteriormente es la Organización Mundial de Comercio, lo que posteriormente es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Crean las instituciones del mundo post-guerra mundial.
que en realidad no se llamaba OMC, No, sino no, el GATT. Claro, el ¿no? GATT. General Eso es lo que- Agreement Trade and de tarifas, acuerdo general de tarifas, sí. Lo que vos tenés es un mundo que terminó, un mundo que nace. El mundo que nace es hegemonizado Occidente por Estados Unidos y el otro bloque la Unión Soviética, y de este lado crean las instituciones, sin ninguna duda. Claro, eso se profundiza con la caída del muro de Berlín. Ahí la OMC pasa a ser la OMC en ese mundo. El Fondo Monetario ordena los criterios que tienen que manejar en términos económicos y financieros los buenos gobiernos, y después se arma el decálogo del consenso de Guatemala. Ahí está. Y eso te definía el buen o el mal gobierno. Bien, eso terminó. Parte hicimos nosotros para que termine, cuando fracasa el ALCA en Mar del Plata, cuando administramos el comercio, el resurgimiento militar de Putin, esto es muy importante, algunos procesos nacionales que se van andando en la Europa que conocemos, la Liga del Norte en Italia, lo que pasa en Francia con Le Pen, El Brexit. el Brexit, lo que pasa en Hungría, lo que está pasando en Polonia, en fin. Y a esos nacionalismos con los cuales no nos sentimos tan cómodos, hay un resurgir de los movimientos nacionales en el sur de Hispanoamérica, sobre todo con el peronismo. Por eso yo no tengo duda que el próximo gobierno argentino va a ser del Movimiento Nacional Justicialista. Lo que tengo dudas es cuándo. Si el límite superior en términos de tiempo es el 10 de diciembre de 2019, pero en realidad están las circunstancias abiertas para que un próximo gobierno justicialista esté ahí de poder caer, si estos chicos, bueno, siguen desarrollando este tipo de políticas que pone contra la pared a todas las empresas. Y como no veo posibilidades de que esto cambie, porque esta es la situación, no veo posibilidades. No es que vos decís, bueno, mirá, en realidad aguantate 15 días más, un mes, 60 días, que la cosa empieza. La verdad que no. No hay ningún elemento en lo que ellos firmaron con el Fondo Monetario Internacional que genere un cambio de ciclo al interior de este propio gobierno. Al contrario, lo profundiza. Con lo cual, cada día que pasa, como ya lo dijimos, es una palada más de tierra en la tumba que te estás cavando. Mirá, dijimos contigo hace 60 días por lo menos que ya iba a empezar a caer la recaudación en términos reales de una manera importante. Tenemos los datos por ahora de la AFIP. La AFIP lo que te brinda es los ingresos públicos. Después viene el informe de la Secretaría de Hacienda, en este caso el Ministerio de Hacienda, que te habla de los ingresos y gastos del Tesoro Nacional. Pero es un informe que sale, falta todavía 10 días, 12 días para que emerja. Es el consolidado del Tesoro Nacional. Ingresos y gastos. Pero ahora tenés la recaudación de la AFIP general. Y entonces hay muchas cosas interesantes. La recaudación de previsión social, jubilaciones, ¿verdad?, tanto de aporte como de contribuciones, creció el 22% interanual. 22%. Con un proceso inflacionario del 40 y pico por ciento. La pérdida 45, 40, claro. Claro, vos podés decir, bueno, porque eso está asociado a los salarios, es un porcentaje de los salarios, y entonces obviamente como los salarios, las convenciones colectivas, paritarias se habían cerrado en 15, 18, 20, y eso es un porcentaje, bueno, pero en realidad lo que tenés ahí es un impacto muy fuerte de la masa salarial que empezás a perder por cantidad de trabajadores ocupados. Este es un tema extremadamente delicado. Después te dicen,
No, mire, creció un 30 y pico por ciento la recaudación, casi 34, contra un 45, 46, 47, de acuerdo a donde pongamos la inflación. No es tanto la pérdida. Claro, si vos la medís contra la inflación minorista. Pero si vos la medís contra la inflación mayorista, que ya está 74, 75... Es una pérdida impresionante. ¿Y por qué la tenés que medir contra la inflación mayorista? Y porque fundamentalmente el comercio mayorista y el comercio ex planta, el de las fábricas, que es el que paga. Claro, es el que hace la mayor cantidad en términos de recaudación del IVA. Esto es lo que te va... Contra eso, y para que tengamos números claros, tenés una caída de autoservicio mayorista o comercio mayorista del 15%. Una caída de cadenas de super hipermercados del 7% y en shopping del 15%. Para que tengamos claro lo que va pasando, amén de los autos el 46% menos. Ahora, las motos 53%. Habíamos dicho, mire, este gobierno hizo un presupuesto donde te planteaba un ajuste y se armó toda una... Nosotros dijimos, mire, una discusión inútil, porque no se va a cumplir la hipótesis de recaudación, la estimación de recaudación, artículo primero de la ley de presupuesto, estímase la recaudación, no se va a cumplir, porque esa estimación está basada en unos supuestos macroeconómicos que tampoco se van a cumplir. Bueno, ahí está. Muy bien. Ahora. Pero fíjate, Guillermo, que esto es noviembre, o sea que es, un minutito, es lo que se pagó en octubre, es la actividad de septiembre. ¡Epa! Esto es lo que recaudaste. Noviembre, de lo que informaste en noviembre, de lo recaudado en octubre, claro, por lo que vendiste en septiembre. Sí, bueno. Imagínate que ahora diciembre te viene octubre, y enero te va a venir noviembre. Que son caídas mucho más fuertes. Mucho más fuertes, sobre todo noviembre. Claro. Porque este es el tema que tenemos en esto, cuando hacemos los programas de economía y los vaivenes son tan importantes. En 60 días la cosa cambia sideralmente. La baja de la facturación en noviembre fue mucho más importante que en septiembre. Claro. Claro, entonces esto tiene que ver con la venta de septiembre, que ya empezó a caer. Ahora, esto implica que el déficit fiscal se le está espiralizando, se le empieza a subir. Lo vamos a tener claro cuando salga el informe de Hacienda, mitad de noviembre. 10 días. 10 días más. Por ahora tenemos solamente la recaudación, pero uno se va dando cuenta, por los libramientos impagos, por las facturas. Tuve una cena empresarial el viernes a la noche, y entonces en San Martín y me decían, los muchachos que estuvieron vinculados a la reunión del G20 estaban bien. Todos los que tuvieron que hacer cosas para abastecer al G20, que hicieron sillones, que hicieron esto, que chaleco antibala, que esto, que todo eso, arreglos florales, catering, estuvieron bien. Todo eso, claro, porque aparte cobraban cortito, porque tenían que tener el servicio. El resto absolutamente parado, pero complicados, muy complicados, muy complicados. Había uno que me decía, bueno, yo me salvé porque estoy con la reconversión de los Carrefour, que están pasando de atención al público a mayorista, también al público, pero que en otra escala. Empiezan a competir con los hipermercados mayoristas, encuentran ese filón. Vieron las estadísticas, que estaba cayendo, que no caía, y ahora se llevaron una sorpresa tremenda, porque esto vinculado, que son estos datos que te di, son de octubre. Y bueno, ahí tenés... Otra vez. Claro. Otra vez. Ahora, esto que te dije, 15 los autoservicios mayoristas y 7 las cadenas de supermercado, imagínate lo que va a ser en noviembre. Y eso lo sabés por los despachos a plaza de las fábricas. La caída de la recaudación, como ellos están usando la tasa de interés para que tener domesticado, entre comillas, al dólar, hacen pedazos la economía. Me crucé con Ricardo Alfonsín en un evento. Bien,
Ya tengo 2 amigos radicales. Bueno, muy bien, Sí. te felicito. Ahora tengo uno preso y uno que no está preso. Ricardo, obviamente que no. Le digo, mirá, Ricardo, sé que lo que te voy a decir no te va a gustar, pero si Machinea hubiese pensado que subiendo la tasa de interés impedía que tu padre tuviera que renunciar, lo hubiese hecho. Lo que pasa es que sabía que las consecuencias de subir la tasa de interés Eran devastadoras. era dinamitar todas las empresas de la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Por ejemplo, entonces, ahora te hago la pregunta. Quizás el tema fiscal, igual que con Alfonsín, pasa a ser el tema relevante. Porque claro, ellos te pueden llegar a seguir subiendo la tasa de interés, suponiendo que, bueno, está bien, quieren comprar dólares, 80% paga el Banco Central. Qué divertido. Ellos piensan que siempre va a haber una tasa de interés que va, perfecto. Total, de la economía real no es problema del Banco Central, eso es problema aparentemente de SICA. El tema fiscal entonces es una señal de alerta muy importante. Ahora, ¿hasta cuándo las grandes empresas pueden estar aguantando esta situación? Todos sabemos que la tasa de interés les pega palmariamente a las grandes empresas, porque son empresas intensivas en capital. Les ocasiona una pérdida patrimonial importantísima. Y ya hay gente que lo está diciendo. Y se está animando a hablarlo. Ahora, fíjate, ahí hay una gran confusión. Porque algunos medios, sobre todo los financieros, hablan de la baja de la tasa de interés. En realidad, la tasa de interés no está bajando en términos reales, está aumentando. Y lo que interesa es la tasa de interés real, no la nominal. Una tasa del 60, que en realidad espiralizada, vamos a ponerle en 90% anual. La efectiva. La efectiva, 90% anual. Con una tasa de inflación que en noviembre puede ser el 3 o el 3,5%, o sea, 36%. 40%. Anualizada te daría el 40 y pico. Bueno, tenés 50% en términos reales. No está bajando la tasa de interés. Para que bajara la tasa de interés real... Está bajando la nominal. Pero es que la nominal no tiene importancia. La relación, incremento, variación de precios, tasa de interés sigue estando cada vez peor. Cada vez se está poniendo peor, porque el Banco Central tendría que estar poniendo una tasa hoy de 40 puntos. Y la está poniendo en 60. O sea, por eso estamos hablando que la tasa de interés real está en 30, 40%. De 40 si dejas la inflación en el 2,5, 2,73. Claro. Si no... Es mucho más. Bueno, yo te digo las consecuencias de eso. Están habiendo modificaciones de lista de precios de entre el 12 y el 15%. Porque lo que hacen las empresas es tratar, como inexorablemente no va a recuperar la venta en cantidades, es tratar de recuperar facturación quedándose con los que inexorablemente van a vender por la posición que tienen en el mercado, con un diferencial de precio importante. Claro, que le permita financiar. Ese error también lo cometieron los supermercados y los hipermercados cuando le empezó a bajar la venta en volumen. Dijeron, bueno, reemplazamos venta en volumen por aumento de markup. Aumentaron el margen. Y se les armó un lío bárbaro. Y ahora no saben cómo salir del tema. O sea, está claro que hay incrementos de márgenes en los hiper por baja de volumen de venta y porque los costos fijos se los empiezan a comer. A su vez, lo que pasa con las grandes empresas que se estoquearon, que si ellos aumentan la lista, pueden valorizar el stock. Claro. Y entonces resuelven, esto es un tema contable, resuelven con el contador en jefe, algunos temas del balance si cotizás en bolsa, porque el stock de mercadería no vendida, vos tenés
o a vender. Vos decís, bueno, capital circulante, esa mercadería que tengo en stock, lo valorizo y me da al cierre del balance. Claro, eso genera unos líos, no es que es inocuo. Vos tenés que mandar una lista de precios a tus clientes diciéndole aumenté el 15%, que fue lo que empezó a pasar el lunes, ¿eh? Esto es del lunes. Ajá. Claro. Bueno, vos sabés que yo tengo una actividad comercial desde hace 40 años, entonces en el mercado estas cosas... Se sabe. Claro, hasta que esto llega a las estadísticas y se publica, pasan semanas. Acá, si vos estás en la actividad comercial, te enterás inmediatamente. Vos sabés que antes de ayer, a la noche, tuve una reunión casi familiar, pero había gente de diferentes... Y se generó un debate con otro economista que estaba, ¿no?, en esa reunión. Hay que juntar dos economistas en la familia, ¿eh? No, yo sí lo hago, la familia. Yo sí lo hago porque tengo mi hijo economista también, pero bueno, no es tan fácil juntar a dos. Mis hijos salieron todos a mi señora, son todos psicoanalistas o psicólogos. Caramba. No, pero este era ligado a, no importa, una relación que no era familiar directa. Y generamos un debate ahí, porque él decía que con el tema agropecuario y esto íbamos a tener un principio de recuperación en marzo. Y yo le decía, mirá, cuando vos analizás la economía no en lo que llamamos los economistas estática comparativa. Estática comparativa es vos tomás el día de hoy y marzo y mirás marzo contra... No, cuando vos mirás el proceso por el cual vamos a llegar o no llegamos a marzo, en realidad no hay ninguna fuerza actuante en la economía que sea favorable a la reactivación. Todas las fuerzas son desfavorables a la reactivación, todas las fuerzas que están actuando son recesivas. Fíjate lo que vos estabas mencionando de la baja de ingresos públicos. ¿Qué va a hacer el Estado frente a eso? Tiene que bajar los gastos. O sea que fíjate que se está dando una fuerza dinámica recesiva ahí, porque al bajar los gastos, de nuevo, va contra la actividad económica y demás. Fíjate lo que está pasando en el mundo de las empresas. El mundo de las empresas, ¿cómo hace? Están bajando los salarios en el mundo de las empresas. Están arreglando con sus obreros los que pueden, les pagan salario básico más algún emolumento, o sea, y los obreros están aceptando una baja de salario. Una locura. Pero eso que están haciendo para preservar la fuente de trabajo es también una fuerza recesiva. Por eso cuando se dice van a aumentar los salarios, ¿de dónde van a aumentar los salarios? ¿Cómo hacen las empresas para pagar un aumento de salario? Tienen manera de hacerlo. Mirá, vos vas a venir de una cosecha de 100 millones de este año, 100 millones y chirola, digamos, la campaña 17-18, a una 18-19 de 125. O sea que vas a tener un 25% de incremento, porque, bueno, si es que las condiciones meteorológicas te lo permiten. La anterior fue producto de la seca. No es de 135, 137, 138 la cosecha. Vuelvo a insistir que ahí cometen un error de contar el maíz de autoconsumo, que es entre 10 y 12 millones de toneladas, que siempre estuvo en la economía argentina, pero se contabiliza en las cuentas nacionales la cosecha que se vende en el mercado, no la de autoconsumo. Lo que hace el tambero, que tiene las vacas, las volando. La de autoconsumo se calcula en función del chancho, la gallina. No con el maíz. No con el maíz. El filot, el tambo. Exacto. Bueno, muy bien. Ahí tenés 10, 12 millones de toneladas. Por lo tanto, vas a tener una cosecha de 125 contra 100 millones que tuviste este año, 100 y pico. Tenés un crecimiento de 22, 25%. Pero sobre un sector que aporta el 8%. ¿Está bien? Entonces, en menos del 10% te está dando 2% el aporte, pero con una caída fenomenal de todo lo demás. Claro, sí.
una caída fenomenal de la actividad pesquera que le venía, de comercio mayorista y minorista, de industria, e incluso yo te diría que vamos a ver cómo sigue la actividad financiera, porque vas a empezar a tener situaciones complicadas, llegado a marzo, cuando él te está diciendo, si es que no tenés un gobierno de transición, para comparar la actividad financiera de marzo del año pasado, que estaban dando los créditos hipotecarios hasta full, estaban con lo que está pasando este año, donde tenés problemas patrimoniales que tienen que reflejar las estadísticas, sobre todo en el Banco Nación, que es lo que se está denunciando públicamente y por eso están cambiando los directores. Claro, González Fraga, que yo creo que te lo dije el programa pasado, vos dijiste, no, pero no sé si fue con vos. ¿Vos te acordás que era presidente del Banco Central incluso cuando vos eras... En el 89. Eras secretario de Comercio. Claro. Yo no sé si vos te acordás, porque en eso fue una 15 días con mucho fervor, esos 15 días finales de diciembre del 89, quizás no te acordás de lo que te voy a decir, que él imprimió plata de un lado solo. Él siendo presidente, viste que no te acordás, presidente del Banco Central, cuando vos eras secretario de Comercio, fin del 89, no le daba abasto para emitir plata, emitió plata de un solo lado. Eso salió publicado en el ámbito financiero de aquel momento, y después hay una conferencia que dio de Pablo, creo que fue en la Universidad Católica, donde, o una conferencia que dio de Pablo, o un curso que todavía daba de Pablo, invitaba a economistas que habían estado en la función pública para que hablara, y lo invitó y contaban esa. Y esto está en un suplemento económico de la prensa, del diario La Prensa, que yo tenía guardado y lo debo de tener guardado, y yo lo tenía en mi oficina, porque en algún momento González Fraga fue candidato a vicepresidente. Sí, claro. Muy bien. Por radicalismo. Claro, entonces yo le... ¿Qué inventos que tiene el radicalismo? Bueno, yo le decía que, mire, tengamos cuidado, y lo tenía ahí. Y entonces, mire, usted no lea ahí el suplemento económico de la prensa. Bueno, se ve que este gobierno o lo leyó, o ya se olvidó, o no lo quiso leer, o no le dio, lo puso de presidente del Banco Nación, y lo ha dejado en una situación patrimonial increíble, porque ahora está que el Banco Nación tiene que cumplir con el Tesoro mandándoles las utilidades. Y el problema es que no tiene la caja, tiene las utilidades contables, pero no tiene la caja. Hay un problema de descalce muy grande. Bueno, por eso digo, siendo el Banco Nación el banco más importante del sistema... Bueno, hace bien en encender la luz amarilla. Te acordarás que también nosotros dijimos que el juego que está haciendo el Banco Central, metiéndole los LELIC claro, al sistema financiero y además diciéndole a los bancos, andá a buscar depósito a plazo fijo, que te los calzo con los LELIC, hay que encender ya la luz colorada. Por eso digo que en realidad hay que ver cómo lo toman las estadísticas, pero estas caídas patrimoniales... claro, tienen que tomar. Claro, se tienen que registrar. Por eso, cuando te vuelvas a ver con esa relación semifamiliar que tengas, es interesante que estas cosas se discutan y se vean, porque de los 12 sectores, creo que son 12 de las cuentas nacionales en que está dividido el PBI, en realidad... Ni hablemos del 12% que es actividad inmobiliaria, ¿no? Claro. Es más que el sector agropecuario. Cuando a vos te cae la actividad inmobiliaria, por eso siempre es una manera de reactivar rápida, interesante. En la construcción. El sector inmobiliario, muy interesante, muy interesante. Bueno, eso te viene con una caída fenomenal. Algunos están hablando... 40 y pico salió de venta de escrituras de departamento, pero hipotecas, compra de departamento con hipotecas, cayó el 90 y pico %. Bueno, Bueno, pero eso tiene un impacto
en el PBI importante. Más la caída que estás teniendo en la oferta global del tema importaciones. Porque ellos se llenaban la boca de que, bueno, no nos preocupemos con las importaciones, porque en realidad los bienes de capital, los bienes intermedios y qué sé yo cuánto. Y ahora se llenan la boca con todo lo contrario. Ellos siempre se llenan la boca. Bueno, la situación macroeconómica es muy delicada. Y yo digo que hay que monitorear con atención lo que pasa con la recaudación. Estamos acostumbrados a monitorear el tipo de cambio, es la alerta, digamos. Claro, porque el tipo de cambio es de gobiernos con desequilibrios macroeconómicos, pero con cierto nivel de responsabilidad. Diría tu señora, bueno, se miran al espejo un poco. Tu señora diría, estos son inimputables, de un nivel de irresponsabilidad que no pueden manejar un auto. No pueden andar por Avenida Cabildo a las 5 de la tarde, porque pueden hacer cualquier cosa. Esto es como ese viejo chiste, que iban por Libertador de contramano y decían, qué barbaridad, en este país todos andan de contramano. Claro, y no son capaces de reflexionar que vos, bueno, porque es un nivel de irresponsabilidad mayúscula. Coincido plenamente con vos. Claro, si uno entiende que la señora Lagarde lo que está garantizando con el último acuerdo firmado es que los fondos los entrega para ser utilizados como subyacente de los créditos oportunamente tomados y en que entonces no le hagas un default a los bancos internacionales o a los fondos que te prestaron, bueno, eso se entiende, pero es el rol del Fondo Monetario. Uno no le puede criticar a la Lagarde que haga su trabajo. No está la Lagarde para ocuparse de la economía argentina. La Lagarde está para ocuparse que los desequilibrios de la economía argentina no impacten en otras economías. Ahí está. Eso es Bretton Woods. Claro. Por eso tenemos que tener precisión en la relación con el fondo, y celebro que ahora estemos diciendo lo que vos dijiste hace por lo menos 4 meses atrás. Lo primero que tiene que hacer el gobierno de transición es ir a negociar con el fondo. Es decir, mire, déjennos reactivar. ¿Cómo sería la reactivación del gobierno de transición? No del gobierno definitivo surgido de las elecciones. Un gobierno de transición. Supongamos que los radicales se van del gobierno, hacen unas encuestas, Macri va para abajo, dicen, bueno, nos vamos, tenemos que salvar el partido. Ya adelantan las elecciones Morales, Mendoza, bueno. Y el Congreso elige una asamblea, en la asamblea legislativa, un presidente de transición y te dice, Pablo, venga de ministro de Economía. Ahora si no, porque soy el vicepresidente de Moreno. Y Moreno, ¿me prestás el vicepresidente? Bueno, vaya un rato de ministro de Economía. Estoy muy demandado, digamos. Estás muy demandado. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, la clave está en los precios. Tenemos que ir a un sistema de precios administrados. Algunos serán acuerdos de precio y salario, otros serán precios conversados y otros serán precios controlados. Lo que no puede haber es libertad de precio, porque si no, no hay manera de encarar la reactivación. Porque vos, para encarar la reactivación, tenés que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Y si frente a la plata que vos le ponés en el bolsillo de la gente para que vuelva el mecanismo de compra, venta y que eso reactive, es un mecanismo virtuoso, si eso se interrumpe porque desde el lado de los fijadores de precios preventivamente aumentan los precios, estamos mal. Entonces, la clave está en los precios, no para perjudicar a las empresas, de ninguna manera.
de ninguna manera, sino más bien para establecer reglas de juego que permitan la reactivación. El otro punto, obviamente, es la tasa de interés. La tasa de interés tiene que ser una tasa de interés neutra o levemente positiva. Y tiene que haber un aflojamiento de los mecanismos crediticios. O sea, habrá que hacer... Vos fíjate que desde el punto de vista impositivo, el país se ha comportado más inteligentemente, aunque algunos me critiquen por lo que voy a decir, que el Banco Central. ¿Por qué? Porque cada tanto la AFIP, que se pone muy dura, afloja. Porque si no, no quedaría nadie dentro de la AFIP, porque con tanto de pelote que hay, cada vez hay menos que pueden cumplir absolutamente. Entonces, cada tanto la AFIP afloja y entonces vuelve de nuevo al universo y vuelve a recaudar. El Banco Central cada vez se pone más duro en las exigencias y toma las exigencias de la Convención de Berna. Entonces no hay manera de que las empresas puedan sostener el crédito bancario o acceder al crédito bancario. Pero hay que hacer un aflojamiento de eso. No es que vos digas a partir de ahora, bueno, van a tirar manteca para el techo. No es ese el problema. Estamos en una situación de emergencia, se aflojan, todo el mundo tiene que tener acceso de crédito. Habrá que establecer una línea de crédito para capital de trabajo que sea inmediata. Las empresas se presentan y dicen, bueno, bárbaro, yo tengo tantos trabajadores en mi empresa, sin preguntarle nada más, bueno, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es el domicilio? Se sabe que sí, efectivamente existe. Bueno, acá tiene el préstamo para financiar el capital de trabajo de su empresa. Entonces ahí ya vas empezando a mover, a empujar la economía, que es lo que se requiere. Salir del círculo vicioso de la recesión para entrar al círculo virtuoso de la reactivación. ¿Y la negociación con el fondo cómo la encaramos? En el mismo momento que vos te sentaste ya tenés que estar hablando con el fondo. Explicarle el programa al fondo, decirle, mire, está absolutamente demostrado que un programa recesivo con un banco central como está funcionando no tiene ninguna posibilidad de equilibrar el sector público. Habrá que sentarse, así como el funcionario del Fondo Monetario a veces es amable, a veces no es amable y te pone cara complicada, hay que ir con cara complicada al Fondo Monetario. Hay que ir con una posición muy dura, muy fuerte. Sí creo, en términos de comunicación a la población, que es necesario un mensaje muy claro del ministro de Economía, que hace rato que esto no se hace, pero yo creo que es importante esto que estás diciendo, en todas las medidas articuladas, tomarnos los 30 minutos para decirle a la población cómo va a funcionar la economía de ahora en adelante, porque esto se asocia en algún momento a esas cadenas que armaba Cavallo, pero el problema es lo que decía Cavallo, no el método era correcto, porque vos le decís, mire, a la población, a partir de este momento las reglas de juego son estas y nos vamos a acomodar en esta dirección. Y el pueblo entiende que vamos hacia un lugar. La antítesis de esto es Macri diciendo no vamos a hacer más pronóstico económico. Es extraordinario. Sí, claro. Pero es que nunca se escuchó una cosa como una tremenda estupidez. O sea, no van a decir más nada. Bueno, vamos a trabajar y vamos a ver lo que pasa. Pero es increíble. Es una estupidez pocas veces vista. Es peor que decir el problema son los escupitajos que las piedras. Claro. Como si un escupitajo pudiera... Porque, Guillermo, convengamos lo siguiente. El gobierno no puede vivir sin tener pronósticos. Pero es ridículo. Es ridículo, tiene que hacerlo. Lo que está diciendo el presidente, yo voy a tener pronósticos, pero no los voy a decir. Es una cosa que quizás increíble. Es peor, claro, no los tiene, peor, no, capaz que ni los tiene. Bueno, puede ser que no los tengas. Claro, es que esto es lo que le tapa. No es que dice los tengo y no los voy a comunicar. Bueno, está bien. Es que quizás no los tenga. Pero puede ser que el ministro de Economía, el Ministerio de Y Economía... lo puso en el presupuesto.
Y al ponerlo en el presupuesto todos sabemos que es absolutamente ridículo. Sí, son ridículos. Es absurdo. El presidente es de un nivel de falta de aptitud para estar donde está, que va desde llorar, o imagínate con Putin, que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer el día que le intrusaron el teatro y le tomaron los rehenes, o Trump, que... Bueno, vos imaginate, esos dos presidentes con un presidente que llorisquea, porque, bueno, es una cosa increíble. Pero no solo eso, tenemos un presidente que llorisquea, sino que del otro lado tenemos un presidente que dice no vamos a hacer más pronósticos económicos. ¿Y qué va a pasar? Y no sé. Y no sé, en todo caso tendría que cerrar también el servicio meteorológico. Todos no tenemos más pronósticos de nada, pero es una cosa increíble. Es notable. Claro, y los medios que tendrían para hacerse un picnic con esto, no lo hacen, porque bueno, en realidad están tratando de estirar esto, estirar la agonía, hasta que llegue un momento que se den cuenta que la situación es insostenible, y ahí el que me parece que se empieza a dar cuenta es algún periodista, viste, que ya está abandonando algunos programas, de los periodistas famosos, de esos medios famosos, ya están dejando sus programas, ya están empezando a hacer, están diciendo, me parece que necesito tomarme un año sabático. Un lustro sabático, sí. ¿Quién dijo? Bueno, están diciendo, yo los escucho por ahí. Y vamos a ver los dueños de los medios también. Vamos a ver cómo van construyendo esto y se empiezan a readaptar. Y en esto quiero ser claro, al menos en nuestras gestiones y demás, nunca hay que confundir la persona física con la persona jurídica. La persona jurídica es la persona jurídica, la persona física es la persona física. Por eso me parece muy atinado que después que dictaron el procesamiento del señor Pablo Roca, hubo obviamente una repercusión en las acciones el primer día, después lo ratificaron en el cargo como corresponde, no lo sacaron, los accionistas le mantuvieron la confianza y la acción va recuperándose. Ojo con eso, ojo con los temas que se empiezan a dar en la economía por un exceso de judicialización de las situaciones. Ojo con eso, porque se sabe cómo se entra y no cómo salimos de esto. Y la verdad que no hay valor, cadena de valor de la metalmecánica si no arrancamos con acero y con aluminio. Y en la Argentina ese tema está terminado. Queremos tener acero y queremos tener aluminio, aunque vos y yo nuestra mirada la tengamos con los talleres. ¿Está bien? Porque miramos de abajo para arriba, porque somos peronistas. Pero somos peronistas que entendemos que necesitamos acero y que necesitamos aluminio. Como muchos otros insumos difundidos de empresas nacionales, no importa si el accionista es argentino o es extranjero, la persona jurídica la tenemos en nuestro país, produciendo esos insumos difundidos y nos necesitamos seguir teniendo, abierto. Así que le decimos, muchachos, aguanten, que siempre que llovió paró. Y el sol que viene saliendo en el horizonte es el sol del escudo peronista. Tranquilo. El último día para que asuma el gobierno peronista es el 10 de diciembre del 19. El primer día no lo sabemos. Pero estemos preparados, como dice el Evangelio. Por lo que veo, Pablo, vos estás preparado. Un poquito. Está bien, bueno. Voy a hablar con Guillermo Nielsen a ver si está preparado en la política monetaria. Por él lo invitamos un día de esto a Guillermo Nielsen. Sería muy bueno. Gracias, Pablo, por haber venido y nos vemos en el próximo programa en esta economía de Chaliú y Moreno para reflexionar con los compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Porque algunos nos miran in situ en el momento, pero después se juntan y escuchan el programa y reflexionan. Y eso la verdad que nos viene muy bien. Gracias, Pablo, nos vemos la próxima. Gracias a vos.